Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén, Parshat Pkudei. Con esta finaliza el libro de Shmot, el libro del Éxodo. Hicimos mención a Yetziat Mitzrayim, la epopeya más trascendente, la llave de la historia judía. Zecher Yetziat Mitzrayim, como recuerdo de la salida de Egipto, es una expresión constante en nuestro devenir cotidiano. Hablamos y vimos todo el tema de los 10 mandamientos, el fundamento de nuestra sociedad, de la sociedad de los hombres. Am Kadosh, vimos a las tribus hebreas transformarse en un pueblo sacro. Durante este período realmente conformamos un pueblo sagrado. Y en este Humash también leemos acerca de la construcción del Mishkan, del santuario en el desierto, un centro para Dios, un centro para el hombre. Y dice el texto bíblico, Ve'eile Pekudei, y estas son las cuentas. Moshe rinde cuentas de todo lo habido en la construcción del santuario en el desierto. Y dice el Midrash, haciendo un juego de palabras con la palabra Be'eile y estos. Dice, Be'eile y Jisuoti, con la palabra de Be'eile, y con estos me enojaron, provocaron mi ira. Ube'eile ani mitratze lahem, y con la palabra Be'eile, pues nuevamente nos reencontramos con ellos. Cuando pecaron e hicieron el becerro de oro, dijeron y clamaron, Eile Eloheja Israel, este es tu Dios, oh pueblo de Israel. Pero luego, cuando se arrepintieron y erigieron el Mishkan, pues con la misma palabra, Eile, dijeron, Eile Pekudei, estas son las cuentas de la construcción del santuario, porque el Mishkan, el santuario en el desierto, es la expiación del Egel, del becerro de oro. Cuando lo forjaron y le rindieron culto, dejaron de ser un pueblo, porque pueblo significa la concentración de todos los individuos, de todo un grupo humano, en una sola unidad, con una aspiración común. Al pie del monte Sinai, cuando se recibieron las tablas de la ley, nos convertimos en un pueblo. Ahí está escrito, Vaihan Sham Israel, y acampó allí el pueblo de Israel. No dice acamparon, dicen acampó en singular, lo que lleva a Rashi, el gran comentarista de la Torá, a decir que Ish Echad, Belev Echad, como un solo hombre, con un solo corazón. Con el becerro se dio la discordia. Y por eso dicen los sabios que hasta los que forjaron el becerro no estaban de acuerdo entre sí. El Midrash, para hacer patente esta discordia entre todos, suele decir que Shlosha estrella galima su Israel lechol shevet beshevet. 13 becerros forjaron en aquel momento cada una de las tribus, grupos de cada uno de las tribus, como para hacer patente las diferencias que había entre ellos, a pesar de que todos estaban actuando en forma no correcta. Becerros pueden haber muchos. Divinidad, hay una sola.
ídolos muchos, pero Dios es uno. Por ello, cuando Moshe Rabbeinu descendió del monte Sinai, dice ahí que oyó Kol milhamá bamahané, una voz de guerra en el campamento. No era voz de guerra, eran las diferencias que reinaban, era la discordia que había traído el becerro de oro que habían forjado. Por ello, si los judíos se dejan vencer por ideales ajenos, cesa su unidad. Y se pelean entre sí, y se dividen, y se disgregan, y se dispersan. Pero cuando hicieron el Mishkan, volvieron a ser un pueblo. Cuando construyeron el santuario, volvieron a ser una unidad. Se unificó la comunidad de Israel. El oro aportado al Mishkan fue la expiación del becerro de oro que se había entonces construido. Cuando Moisés pidió perdón, entonces dijo, Lama yejere apeja, le dice Moisés a Dios, ¿por qué estás tan enojado con tu pueblo? Y agregó Moisés y le dijo a Dios, Bishvil kesef vezav sheishpata lahem asu et ha'egel, por el hecho de que les diste la posibilidad de tener plata y oro, es que forjaron el becerro. De lo contrario, si no hubiesen tenido ese oro y esa plata, no lo hubiesen podido hacer. Bishvil kesef vezav sheishpata, por el oro y la plata que tenían. ¿Acaso esto es una disculpa por el oro, el becerro? Queridos amigos, en la psicología se discute si la actitud ética y moral son inherentes al ser humano o dependen de la sociedad y de las circunstancias. No falta aquellos que afirman que el oro y las riquezas corrompen el espíritu del hombre. El judaísmo considera que el hombre vive una lucha sistemática entre el instinto y la moral y la ética. El ser humano no puede vivir solo impulsado por los instintos, ni tampoco exclusivamente por la moral y el deber ser. Vivir solo sustentándonos en el instinto significaría que en realidad somos una bestia más entre las criaturas de este mundo. Y vivir solo en la dimensión de los ideales sería quizás renunciar al mundo. La perspectiva judía demanda el equilibrio. Se necesita el equilibrio entre las fuerzas instintivas del hombre y los ideales y la ética y la moral. Vivir significa luchar, confrontar, mas no una lucha con los demás. De hecho, vivir significa luchar con nosotros mismos, significa confrontarnos frente a las disyuntivas existenciales y éticas de la vida, significa mirarnos al espejo y ver cómo nos vemos, cómo somos y tratar de reenfocar cotidianamente nuestra existencia. La implementación del poder crítico en nuestra existencia es el gran desafío de los hombres. Si dos personas se confrontan en estado natural, pues se neutraliza el uno con el otro. Pero si una de ellas posee un arma, un cuchillo, la confrontación se transforma en algo desigual. Hay quienes creen
que tener o por tener la solidez económica y el oro en sus bolsas, les está todo permitido. Ilusiones. Por eso dice Moisés, el oro los llevó a la idolatría, el oro provocó la pérdida del equilibrio y el poder crítico de los hombres. Sin embargo, dicen nuestros sabios, cuando hacen el equivalente numérico de las letras hebreas, dice la palabra dinero, que en hebreo la podemos también decir mamón, significa en la suma de sus letras 136. Pero otra palabra, sulam, que significa escalera, también la suma de sus letras es 136. Y por eso dicen los sabios que el dinero, el oro, la plata, las riquezas son como una escalera. Se puede a través de la escalera descender hasta la idolatría más despreciable, o se puede subir a la santidad y elevarse y forjar un mishkan, forjar un santuario que viene a consagrar la vida y la existencia de los hombres. Por eso cuando la Biblia, cuando la Torah hace referencia al oro, lo llama Zahavat Nufa, el oro que eleva, el oro que nos puede dar vuelo. Ojalá que nosotros los seres humanos podamos tomar aquello que Dios nos da, el privilegio de poder tener logros y poder llevarlos por los caminos de la santidad, por los caminos que dignifican nuestra existencia. Shabbat Shalom. Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén. Parshat Pkudei. Con esta finaliza el libro de Shmot, el libro del Éxodo. Hicimos mención a Yetziat Mitzrayim, la epopenientos, el fundamento de nuestra sociedad, de la sociedad de los hombres. Am Kadosh, vimos a las tribus hebreas transformarse en un pueblo sacro. Durante este período realmente conformamos un Kudei y estas son las cuentas. Moshe rinde cuentas de todo lo habido en la construcción del santuario en el desierto. Y dice el Midrash, haciendo un juego de palabras con la palabra Be'eile y estos, de pueblo sagrado. Y en este Humash también leemos acerca de la construcción del Mishkan, del santuario en el desierto, un centro para Dios, un centro para el hombre. Y dice el texto bíblico, Ve'eile más trascendente, la llave de la historia judía, Zecher Litziat Mitzrayim, como recuerdo de la salida de Egipto, es una expresión constante en nuestro devenir cotidiano. Hablamos y vimos todo el tema de los 10 mandamientos